La noticia se filtró una mañana cualquiera. Jonathan Duval, el millonario más excéntrico de la ciudad, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. 3 meses, le dijeron los médicos. 90 días y nada más. La prensa lo persiguió con titulares sensacionalistas. Las redes lo juzgaron y los inversores se movieron como buitres. Pero mientras todos hablaban de su herencia y de quién se quedaría con su imperio, Jonathan hizo algo que nadie esperaba. Una tarde lluviosa, apareció en el centro de acogida más olvidado del Distrito Sur. Bajó de su auto de lujo con un bastón de madera, el rostro pálido y la mirada cansada, pero firme. Pidió ver al director. Le dijo, sin rodeos, vengo a adoptar 5 niños. Quiero los que nadie ha querido. El director, incrédulo, se echó a reír. Pensó que era una broma, una extravagancia de un hombre que siempre había jugado con los límites. ¿Está hablando en serio, señor Duval? Más que nunca. Me quedan 3 meses de vida y quiero gastarlos haciendo algo que valga la pena. Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas incómodas, pero Jonathan no se fue. Volvió al día siguiente y al siguiente, hasta que finalmente 5 niños le fueron presentados. Todos distintos, todos marcados por el abandono. Ninguno menor de 8, y todos con historias que nadie quería escuchar. Él los miró uno por uno. No pidió nombres ni antecedentes. Solo les preguntó, ¿quieren venir conmigo? Los niños, desconfiados al principio, no respondieron. Solo el más pequeño, un niño delgado con una camiseta raída, se acercó y lo tomó de la mano. Los demás lo siguieron. Y así fue como comenzó la historia que hizo reír al mundo al principio. Una historia que no tardaría en hacerlos llorar. Los llevaron en un solo auto, todos apretados, sin entender del todo a dónde iban. Ninguno de los niños sabía leer, y apenas hablaban. Solo intercambiaban miradas breves, cargadas de miedo y una pizca de esperanza. Jonathan los observaba desde el asiento delantero, silencioso. Ya no pensaba en su fortuna, ni en las empresas, ni en los diagnósticos médicos. Solo miraba por el retrovisor a esos 5 pares de ojos que aún no sabían si creer o escapar. La mansión a la que llegaron no era solo grande, era descomunal. Techos altos, escaleras de mármol, vitrales de colores. Pero en lugar de asombrarse, los niños se quedaron pegados a la entrada, como si la alfombra les quemara los pies. «Pueden pasar», dijo él, con voz baja. «Todo esto también es de ustedes». No se movieron. Jonathan hizo un gesto al ama de llaves, una mujer mayor de rostro amable, que les ofreció jugo caliente y ropa limpia. Los niños tardaron en aceptar, pero cuando el más pequeño se quitó los zapatos casi deshechos y tocó el suelo pulido, algo en ellos se quebró. Esa primera noche, Jonathan los observó desde el pasillo mientras dormían juntos, apretados en una misma habitación, aunque cada uno tenía su propio cuarto. Habían dejado las puertas abiertas, no por costumbre, sino por miedo. Él no durmió. Se quedó en su silla, mirando las sombras moverse por los muros. Sentía los días contados corriendo, pero por primera vez en años no le dolía. Al día siguiente, les prepararon desayuno, pan caliente, frutas, leche tibia. Los niños lo miraban todo con desconfianza, esperando que algo saliera mal. «Pueden comer, no tienen que ganárselo. Aquí nadie los va a castigar por tener hambre», les dijo Jonathan. El mayor de los 5, un chico flaco con cicatrices en los brazos, lo miró fijamente y preguntó, «¿Y tú qué ganas con todo esto?» Jonathan sonrió, sin ironía. «Paz, tal vez un poco de amor antes de irme». Y ninguno volvió a preguntar. Los días pasaron con una lentitud que Jonathan empezó a valorar. Cada desayuno compartido, cada conversación torpe, cada mirada menos temerosa eran pequeñas victorias.
No hablaban mucho, pero los silencios comenzaban a sentirse distintos. Ya no eran vacíos, eran compañía. El niño más pequeño, Mateo, empezó a seguir a Jonathan por toda la casa. Caminaba descalzo, arrastrando una cobija como si fuese su escudo. ¿Por qué usas bastón?, le preguntó un día, sentado en el suelo de su estudio. Jonathan se agachó con esfuerzo, apoyándose en el escritorio. Porque me estoy apagando por dentro, pero todavía camino mientras pueda. Mateo no dijo nada más, pero desde entonces nunca lo dejó solo. Cada uno de los niños fue mostrando su herida. Martina, de 10 años, lloraba en las madrugadas. Nadie sabía por qué, pero Jonathan la dejaba dormir en el sofá de su habitación hasta que se sentía segura. Tomás, el mayor, no tocaba a nadie, ni abrazaba, ni aceptaba contacto. Solo observaba y anotaba cosas en un cuaderno viejo. Luis tenía pesadillas tan fuertes que despertaba gritando. Solo se calmaba cuando escuchaba música clásica, algo que Jonathan mandó instalar en su habitación. Y Clara no hablaba, solo dibujaba. Llenaba hojas enteras con figuras que nadie entendía, pero que poco a poco fueron llenando las paredes del ala norte de la mansión. Jonathan, día a día, veía cómo algo dentro de ellos se encendía, como si el amor, aunque torpe e improvisado, comenzara a hacer efecto. Pero no todo era paz. La prensa se enteró de la adopción. Fotos filtradas, titulares burlones, el millonario moribundo y su orfanato de lujo. Los noticieros lo llamaban última excentricidad. Las redes se llenaron de bromas, montajes y desprecio disfrazado de sarcasmo. Jonathan no respondió. Solo se acercó a los niños una noche y dijo: «Dejen que se rían. Cuando se den cuenta de lo que tenemos, van a llorar». Aquel invierno trajo frío y silencio, pero dentro de la mansión, algo distinto comenzaba a florecer. Los niños ya no se movían como sombras, reían, jugaban. Incluso Clara, la más callada, comenzó a tararear mientras pintaba. Jonathan escuchaba desde su sillón reclinable y sentía que el tiempo, aunque limitado, se estaba usando bien. Organizó una pequeña fiesta de cumpleaños. No era el cumpleaños de nadie, solo quería celebrar que seguían juntos. Mandó traer pasteles, luces, música. Los niños no entendían al principio. Tomás fruncía el ceño. Martina lo miraba con desconfianza. ¿A quién se le celebra si nadie cumple años?, ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. preguntó Luis. A ustedes, respondió Jonathan. A ustedes, porque están vivos, porque siguen aquí. Esa noche, por primera vez, los 5 lo abrazaron. No a la vez ni con fuerza, pero bastó con un gesto de Mateo, abrazándolo desde un lado, para que los demás se acercaran. Fue torpe, desordenado, pero fue real. Y Jonathan lloró, sin esconderse, sin sentir vergüenza. El doctor vino días después. Hizo chequeos rutinarios, análisis, preguntas. Jonathan lo recibió con tranquilidad. «¿Cómo estoy?». El doctor miró los informes. La presión, el pulso. «Mal, pero estás de pie», lo cual es más de lo que esperaba a estas alturas. Jonathan rió. «No estoy de pie, Doc. Estoy sostenido por 5 terremotos de tamaño miniatura». El médico no entendió, pero Jonathan sí, porque cada día, con ellos, le robaba un poco de muerte a la sentencia. Mientras los medios seguían burlándose, dentro de aquellas paredes se construía algo que no podía explicarse con titulares. Un hogar, uno real, hecho de heridas abiertas y de amor sin condiciones. El calendario marcaba 2 meses desde la adopción. A Jonathan le quedaba, según los médicos, solo uno más, pero algo en su cuerpo había cambiado. No era que se estuviera curando,
Era otra cosa, una energía diferente. Tal vez era el alma que se resistía a despedirse. Esa mañana, Tomás entró a su despacho con el cuaderno que siempre cargaba. Lo dejó sobre el escritorio y se quedó de pie, esperando. ¿Qué es esto?, preguntó Jonathan. Mi historia, y la de los demás. Si tú te vas, alguien tiene que contarla. Jonathan lo abrió y vio páginas llenas de recuerdos, dibujos de la casa, de los desayunos, frases que habían dicho, momentos que él ni siquiera recordaba haber presenciado. Allí estaban todos, incluso él, y en una página, al final, Tomás había escrito: no fuimos rescatados, fuimos escogidos. Ese día, Jonathan reunió a todos en la sala principal. Los hizo sentarse en el enorme sofá de terciopelo frente a la chimenea. Vestía elegante, como si fuera una ocasión especial. Tenía un sobre en la mano. Quiero que escuchen algo importante, dijo, con voz firme. Este es mi testamento. Los niños se inquietaron, pero él levantó la mano para calmarlos. Mi fortuna, mis empresas, todo lo que tengo, va a ser administrado por una fundación, y ustedes 5 serán sus guardianes. ¿Nosotros?, susurró Martina. ¿Pero por qué? Porque son mi legado, porque me enseñaron lo que ninguna cuenta bancaria me dio jamás, porque confié en ustedes cuando nadie más lo haría como ustedes confiaron en mí. Hubo un silencio, largo, espeso, y luego Clara se levantó, caminó hasta él y lo abrazó por primera vez. Fue como si una puerta invisible se hubiera abierto. Los demás la siguieron, y en ese instante Jonathan supo que ya no tenía miedo de morir, porque no se iría vacío, se iría amado. La noticia del testamento se filtró. Esta vez no hubo burlas, solo asombro. Titulares en todos los medios. Magnate deja su fortuna a 5 niños de la calle. Los mismos que se rieron antes, ahora no sabían qué decir. Las cámaras rodearon la mansión. Reporteros suplicaban entrevistas. Opiniones volaban por todos lados. Algunos decían que era una locura. Otros, que era un acto heroico. Pero dentro de la casa, el ruido del mundo no alcanzaba. Allí, los niños seguían con sus rutinas, desayunos entre risas, tareas escolares guiadas por tutores, noches de películas donde todos dormían sobre el mismo sofá gigante. Jonathan, cada vez más débil, empezó a escribir cartas, una para cada niño. Les habló de sus temores, de sus errores, de cómo había vivido la mayor parte de su vida sin saber qué significaba realmente el amor. Las escribió con dificultad, con pausas largas para respirar, pero con el alma en cada palabra. Una noche, mientras todos dormían, pidió que lo llevaran al ala norte de la casa, donde Clara colgaba sus dibujos. El pasillo entero estaba cubierto de colores, trazos torpes, cielos abiertos y personas tomadas de la mano. Se detuvo frente a uno en particular. Era él, sentado en su sillón, con los 5 niños a su alrededor. Sobre sus cabezas, un texto en letras grandes: donde fuiste feliz, viviste. Se le quebró la voz. Clara, susurró, lo entendiste todo. En los días siguientes, el equipo médico se instaló permanentemente en la casa. Los niños lo notaban más cansado, más callado, pero él seguía sonriendo. ¿Vas a irte?, le preguntó Mateo una tarde. Jonathan le acarició el cabello con la poca fuerza que le quedaba. Sí, pero no estaré lejos. Estaré en ti cada vez que hagas reír a alguien, en Clara cuando pinte, en Tomás cuando escriba, en cada uno de ustedes. Y Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió sin hablar, porque sabía que era verdad. El amanecer llegó como siempre, pero ese día la casa estaba más callada. Ni los pájaros parecían cantar. El personal caminaba en silencio. Las luces eran tenues.
y los niños aún dormían. A las 6:14 de la mañana, Jonathan Duval exhaló su último suspiro, con la mirada fija en la ventana, donde la luz dorada del sol comenzaba a bañar los vitrales. En su regazo, la caja de cartas, cerrada con un lazo rojo. No hubo alarma, ni dramatismo, solo un susurro de paz. Fue el ama de llaves quien lo encontró. Llamó al médico, al abogado, al tutor legal. Todos sabían que el día llegaría, pero ninguno estaba realmente preparado. Cuando los niños se despertaron, lo primero que notaron fue la ausencia. Su silla vacía. Su voz no retumbaba en el pasillo. Nadie los esperaba en la sala con un comentario sarcástico y una sonrisa en los ojos. Tomás fue el primero en entender. Se fue, susurró. Martina rompió en llanto. Luis corrió a esconderse en el closet. Clara tomó un marcador y comenzó a dibujar frenéticamente en la pared. ¿Y Mateo? Mateo se quedó de pie, mirando hacia la ventana, con los labios apretados. Ese mismo día, todos recibieron sus cartas, escritas con tinta temblorosa, pero con palabras firmes. No los adopté para salvarlos, sino porque ustedes me salvaron primero. Ahora es su turno de salvar a otros. No olviden nunca lo que son, mi familia. Mateo guardó la suya en el bolsillo de su chaqueta. Tomás volvió a escribir en su cuaderno. Martina dejó una flor en la silla vacía. Luis pidió escuchar la canción favorita de Jonathan. Y Clara dibujó un nuevo mural. Un cielo con 5 estrellas y una silueta de bastón ascendiendo. Los que antes se rieron, ahora lloraban. Los noticieros hablaban del legado. Las redes compartían videos. Pero dentro de esa casa, lo único que importaba era lo que él les había dejado. Un hogar, una razón, un amor que no moría con el cuerpo. Pasaron los meses. El mundo siguió girando, pero en la mansión Duval, el eco de los pasos de Jonathan seguía presente en cada rincón. La fundación, creada a su nombre, creció bajo la guía de los 5 niños, que una vez nadie quiso. Ahora eran jóvenes con propósito, con historias que inspiraban y con un lazo imposible de romper. Tomás se convirtió en escritor. Publicó un libro titulado Los últimos 90 días, que conmovió a miles. En la dedicatoria escribió: para quien me mostró que no es necesario vivir mucho para vivir bien. Martina lideró programas de ayuda para niños sin hogar. Cada vez que abrazaba a un pequeño asustado, recordaba el calor de aquella mansión y del hombre que los recibió sin pedir nada a cambio. Luis, que un día no podía dormir sin gritar, ahora componía música. Llenaba teatros con melodías que sanaban heridas invisibles. Clara, la que no hablaba, abrió una galería de arte urbano con murales en barrios olvidados. Su firma era siempre la misma: una estrella y un bastón. Y Mateo estudió medicina. Cuando le preguntaron por qué quería ser doctor, dijo con una sonrisa: porque a veces no podemos curar el cuerpo, pero siempre podemos cuidar el alma. Cada año, en el aniversario de la partida de Jonathan, los 5 se reunían en la vieja sala. Ponían su música favorita, comían su postre preferido y reían. Sí, reían, porque él así lo hubiera querido. La risa que una vez fue burla, ahora era homenaje. El mundo había aprendido algo de aquel hombre que, enfrentando la muerte, eligió amar con todo lo que le quedaba. Y en el corazón de cada niño que hoy tiene una oportunidad, vive aún la historia de un millonario que encontró su mayor riqueza en 5 almas heridas que aprendieron a sanar con él. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene.
Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.